Castañeda, adelante. Transmitiendo en vivo ya, mi estimado. Muy buenas tardes al público presente. Quiero anunciar dos novedades. En primer lugar, el blog que se llamaba Curiosidad Cultural durante todo este año, ahora va a pasar a un nuevo cambio, ya que viene el año nuevo 2021. Se renueva el blog, ya no va a ser solo un blog, ahora va a ser un programa virtual, multiplataformas, y se va a llamar Cruzada Cultural. Cruzada Cultural va a significar un programa que defiende a la cultura, al arte y a los artistas, tanto del Perú como del mundo. Brevemente voy a hacer una presentación con unas diapositivas antes de saludar al señor ministro de Cultura que vemos en pantalla. Y lo anunciado se hace realidad. Aquí vemos el nuevo logotipo, Cruzada Cultural, Cultura, Arte y Entrevistas. Aquí quiero agradecer a la editorial Autómata, quienes han apostado por nosotros, son nuestros patrocinadores, y qué mejor forma que agradeciéndolos, y también aprovechando para hacer una pequeña promoción de ellos, en la cual, como ven en pantalla, pueden aprovechar la promoción navideña y de fin de año, eligen 6 libros y llévense 11 libros a casa. Acá tienen la tienda virtual de la editorial Autómata. Y también agradecer a nuestro segundo patrocinador, a la librería Calle de Libros, quienes realizan delivery de distintos libros y catálogos. Aquellos amantes de la lectura pueden acudir a ambas industrias editoriales que están al servicio de los lectores. También quisiera agradecer a Gaviracio Ediciones, quien es mi actual distribuidor de mi libro poemario Entropía, que se está vendiendo en las distintas librerías. Una de ellas es la librería Época. Entropía ha obtenido muchos reconocimientos, uno de ellos en la Casa de Literatura Peruana. También quiero dar un agradecimiento muy especial al maestro, al genio universal, Mario Vargas Llosa, quien me obsequió su ejemplar Conversación en la Catedral y me lo dedicó con una firma suya, como ven en pantalla. Muchas gracias, maestro. Aquí otro gesto muy amable, muy generoso del maestro, tomándose una foto con mi libro y mi primer libro poemario Entropía. Muchas gracias, maestro. Y también nosotros estamos apoyando desde las columnas, desde las entrevistas, a la Asociación Peruana Soy Autista y qué, que este año está haciendo la campaña #Celebra sin pirotecnia. Es momento de reflexionar por la salud y el bienestar de las personas con autismo, de los animales, de los abuelitos que sufren con los pirotécnicos, con los cohetones. Es tiempo de tomarnos la mano al pecho. Acabando ya esta presentación breve, me gustaría saludar enormemente a nuestro invitado de honor, al ministro de Cultura, Alejandro Neira. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Alex. Un gusto poder conversar contigo. Como mencionaba antes, es un gusto poder conversar siempre con gente que está interesada en la cultura y, en tu caso, particularmente en la literatura. Así que un gusto, ya conversaremos sobre tus diversos intereses. Una de las tantas preguntas que voy a plantear hoy es la siguiente. Sé que han habido muchos planes, muchas políticas al respecto. Cuando hablamos sobre la realidad de los escritores y de libros acá en el país, siempre se habla que no hay mucha difusión para los escritores independientes, digamos, los que recién están empezando. Y muchos por interno me han estado preguntando a mi persona y me han pedido que le haga esta pregunta, que es pertinente. ¿Existe algún plan para promocionar y distribuir libros de autores peruanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, señor ministro? Sí, gracias, Alex. A ver, yo un poco lo puedo comentar también desde el punto de vista de escritor. Yo
evidentemente soy una generación mayor a la tuya, y creo que dentro de todo lo que existe, el Ministerio de Cultura ahora, tanto el Ministerio como la biblioteca y diversas organizaciones dentro del Ministerio de Cultura, desde la dirección del libro, por ejemplo, creo que podemos responder un poco mejor a esta necesidad que existe siempre de promover la industria editorial. La industria editorial independiente, como mencionas, como la industria editorial, digamos, más establecida. Por supuesto que es una prioridad del sector trabajar no solamente con el gremio de escritores, por ejemplo, sino también con el gremio de artistas, con todos los trabajadores de la cultura, para promover espacios de difusión. Espacios de difusión para sus propias obras, pero porque eso, digamos, en buena medida responde a la posibilidad que tenemos desde el Ministerio de Cultura promover nuestra diversidad y nuestra bibliodiversidad en este caso. Hay digamos, muchos proyectos que se han desarrollado en la dirección de libros desde hace algunos años, y de hecho, por ejemplo, ahora existe algo que no existía cuando yo empecé a escribir, digamos, para ponerte en contexto, digamos, ¿no? Yo publiqué mi primer libro en el 2005, y esos años, entre el año 2002, 2003, 2004, se habló de un boom de editoriales independientes. Salieron en ese momento Estruendo Mudo, Matalamanga, Solar, que fue la editorial donde yo publiqué, pero no hubo digamos, muchas de esas eran emprendimientos propios y no tuvieron un seguimiento. Y casi todos concentrados también en Lima. Actualmente existe la feria La Independiente, que promueve justamente la participación de editoriales independientes, además no solo de Lima, sino de todo el Perú, porque así como las que yo menciono ya de hace varios años, hay muchas otras que han surgido en este tiempo y que necesitan visibilidad. Entonces, la Independiente, que existe ya hace algunos años, lo que promueve es justamente esto, la bibliodiversidad de un lugar, tratar de promover que existan más editoriales independientes en todo el país y que ellas vean digamos, tengan una plataforma en la cual puedan acceder al gran público. Esto, claro, este año ha sido muy especial porque estábamos en época de pandemia, pero ya la Independiente se instaló virtualmente, digamos, en la Feria Ricardo Palma, y lo que se busca es que podamos tener nuevos espacios de ese sentido. Y desde el punto de vista de las políticas, suena un poco más abstracto, pero la Política Nacional de Cultura que se aprobó este año, y sobre todo la política de libro, lectura y bibliotecas que estamos ya trabajando y que queremos promover para el próximo año, tiene o incide sobre todo en este tema. La nueva ley de fomento de la lectura y derecho a la lectura y fomento al libro, que es la llamada Ley del Libro que se ha aprobado este año, busca también eso, fortalecer el ecosistema del libro. Esto es no solamente a los editores o a la gran industria editorial, sino a todos los elementos de la cadena que finalmente permiten que haya alguien que lea un libro, que es, por supuesto, el autor, pero también los editores independientes, muchos de ellos, y los distribuidores, y también los mediadores de lectura, aquellos que hacen que un libro pueda ser más fácilmente comprendido o haya una interacción con el público. Entonces, son varias las formas en las cuales desde el Ministerio buscamos, a través de la Dirección del Libro y la Lectura, y a través de la Biblioteca Nacional, y como sabes, la Ley del Libro, para ponerla en resumen, ha tenido también este año la posibilidad de la creación del Fondo Libro, que a partir del próximo año lo que busca es promover la industria editorial peruana a través de la adquisición de material de lectura, sobre todo en espacios de biblioteca y espacios de lectura a nivel nacional, en los cuales nosotros como Ministerio de Cultura podamos de alguna manera poner esta diversidad de los libros a nivel nacional, y que, sobre todo pensando en niños, adolescentes y jóvenes, sean los más beneficiados. Muy bien, muy bien. Ha estado muy detallada la respuesta. Muy detallado. Ahora la siguiente pregunta que voy a plantear es sobre actualidad. Voy a poner un poco en contexto. Ruth Cherry, la arqueóloga estudiosa de la cultura caral, una de las culturas más importantes del país y más antigua de América, ha reclamado y ha denunciado por recibir cierto acoso, amenazas por invasores de terreno. Entonces, aquí planteo la siguiente pregunta.
¿por qué la policía y las autoridades no hicieron caso o hicieron caso omiso a la denuncia de Ruth Chedi y recién se está tomando cartas en el asunto de parte del Ministerio de Cultura? Sé que han respondido hace poco. Sí, nosotros, bueno, aquí hay una dirección dentro del Ministerio que es la Dirección de Defensa del Patrimonio, que normalmente trabaja, también hay otra dirección de participación ciudadana, pero digamos, la defensa del patrimonio está, digamos, enfocada justamente a ver todo el tema de las amenazas y posibles afectaciones al patrimonio y a aquellas personas que además no solamente el patrimonio es, por decirlo de manera sencilla, el sitio arqueológico o la huaca o el museo o la casona, sino sobre todo la gente que trabaja en ellos y la gente, los ciudadanos y ciudadanas que muchas veces están en comunidades aledañas que lo que hacen es proteger el patrimonio. Entonces, efectivamente hay varios, lamentablemente el caso de Ruth Chadi, que es el más visible, evidentemente, que más nos preocupa y que ha salido más en estos días en los medios, no es el único, hay muchas afectaciones y hay muchos defensores del patrimonio cultural que se ven amenazados o que reciben amenazas de violencia, de muerte. Y en nuestro trabajo está ver de qué manera aseguramos la seguridad y la integridad personal de todas esas personas. En el caso específico de Ruth Chadi, digamos, además de que fue hecho público, y del contacto permanente que se tiene con la policía, hablamos con el director de la policía, con el ministro del Interior, también con la fiscal de la Nación, y ahora la próxima semana esperamos poder también tener reuniones con el Poder Judicial, porque de lo que se trata es ver que todos los actores que tienen que ver con la afectación o posible afectación de una persona en delitos vinculados al patrimonio tenga justamente eso, tenga la seguridad de que su integridad personal no se va a ver afectada. Lamentablemente hay muchos casos, de hecho, hace unos días en Chiclayo falleció una persona que es defensora ambiental, que también, defensora ambiental y cultural en este caso, cerca de Batán Grande. Y son casos que lamentamos mucho y que lo que tenemos que hacer es ver de qué manera, por un lado, llamamos la atención de las autoridades y llamamos la atención efectivamente también de la policía. Casi siempre la policía nos apoya con efectivos policiales que resguardan de manera casi siempre permanente. Además, muchos de los sitios arqueológicos que tenemos, no es sencillo porque son muchísimos, y en un caso como Caral son muchísimas hectáreas además, y las afectaciones que existen están dadas por grupos con diversos intereses subalternos que lo que buscan es o apropiarse de terrenos de manera ilícita, hay mafias ilegales que lo que buscan es justamente tener apropiación del patrimonio o de parcelas que están cercanas o aledañas a un lugar arqueológico como Caral, pero más allá de lo emblemático de Ruth Chadi, de lo emblemático de Caral, nuestra preocupación está en todas las personas y todos los ciudadanos o ciudadanas que buscan defender el patrimonio. Y en ese sentido creo que hay una tarea permanente que hacer de coordinación con la policía, sí, que siempre nos apoya, pero también con las autoridades de asociaciones civiles, por ejemplo, que son aquellas que son la primera línea de defensa del patrimonio en muchos de los casos. Entonces, hay una tarea permanente y que hemos reforzado en este caso justamente, en el caso de Ruth Chadi específicamente, con estos pedidos especiales de protección. Justo yo estaba en comunicación, bueno, estoy en comunicación permanente con Ruth Chadi y la semana pasada hubo una intervención que iba a justamente detener a o buscaba detener a una de estas personas que son denunciadas justamente por pretender apropiarse ilícitamente del patrimonio cultural de la nación. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo piensa, cuál va a ser la política para proteger nuestros patrimonios culturales de ahora en adelante? Desde el punto de vista de las personas, como decía, que es bien importante, lo que justamente queremos, y en eso tuvimos una reunión por eso con la fiscal de la Nación, y ahora ya hemos hablado con la futura presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para tener una reunión con ella también, porque lo que se trata desde parte del Ministerio de Cultura es promover que los actores, distintos actores, así como hay una policía que recibe capacitación también para defender o para conocer más de cómo se defiende el patrimonio y cómo trabajar con nosotros y con quienes trabajamos permanentemente, la idea es trabajar con los fiscales, con la fiscalía especializada que existe ahora,
y con quienes asuman el cargo, y lo mismo con el Poder Judicial, para tratar de brindarnos desde nuestro punto de vista la capacitación que es necesaria para identificar cuáles son estos problemas que aparecen cuando hay gente que quiere apropiarse ilícitamente del patrimonio cultural. En distintos aspectos, porque claro, estamos centrando esto en la defensa del patrimonio, de un patrimonio como Caral, que es básicamente un sitio arqueológico, pero estamos hablando también de apropiación ilícita de objetos culturales. Como sabes, hay muchas mafias que lo que buscan es llevarse patrimonio, robar o... Los famosos huaqueros, como lo conocen. Exactamente, Alex. Tú mismo lo has dicho. Iba a decir eso justo. El huaqueo, que lamentablemente todavía existe, de muchos lugares que busca apropiarse del patrimonio de manera ilícita y exportarlo, y con eso obtener recursos de manera ilegal. Entonces, para poder identificar mejor y para poder que las autoridades judiciales y el Ministerio Público conozcan mejor de eso, es necesario capacitarlos y es necesario, por nuestra parte, poner toda la información necesaria en manos de fiscales, en manos de jueces, que lo que nos permitan es perseguir y sancionar ejemplarmente. Creo que lo que falta probablemente es encontrar un caso emblemático que nos ayude a tener una sanción ejemplar para alguien que se haya apropiado ilícitamente de patrimonio cultural, para que sea evidente de lo que perdemos como país cada vez que existe uno de estos delitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora voy a hablar otro tema de actualidad, voy a poner un contexto para el público. Ha salido en las noticias, en todos los medios, que va a haber una próxima apertura de los espectáculos artísticos ante el público. Ya se han puesto los protocolos, están publicados en el mismo portal del Ministerio de Cultura, y esto va a estar relacionado con ayuda de la fiscalización de las municipalidades. Sobre esto tengo una pregunta. ¿Cómo se aplicarán las medidas sanitarias? ¿Se podrá hacer efectiva todos los protocolos sanitarios? Sí, esa es la idea, Alex. La idea es que, como ha sido publicado, los protocolos permiten ahora o permitirán que se desarrollen actividades culturales con un 40% de público en espacios cerrados y un 60% de público en espacios abiertos. Desde el Ministerio de Cultura tenemos la suerte de contar con probablemente el más importante escenario, que es el Gran Teatro Nacional, pero también que podrá tener pues, un máximo de capacidad de unos 500, 600 personas, porque es el porcentaje permitido. Pero también lo que vamos a tratar de hacer es promover, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia, y que no hay que olvidar que todavía estamos en medio de una pandemia, es utilizar los espacios públicos abiertos. Aquí en la costa, sobre todo, porque si pensamos, por supuesto, ya en la sierra, que viene la época de lluvias, o incluso en la Amazonía, va a ser más difícil encontrar, digamos, espacios públicos en los cuales no haya lluvia, por ejemplo, pero hay que ver los escenarios dependiendo de la ciudad en la que estemos. Trabajar de la mano con los alcaldes, creo que las municipalidades provinciales y distritales tienen mucho que ver porque ellas son las encargadas de la fiscalización. Entonces, el protocolo lo que obliga es que haya, por ejemplo, si tú quieres desarrollar una actividad artística, hay un correo en el cual uno manda sus lineamientos de cómo va a cumplir los protocolos sanitarios. Esto está sujeto, evidentemente, a fiscalización del Ministerio de Salud, es un correo del Ministerio de Salud, porque ellos son el ente rector en temas de cumplimiento de protocolos sanitarios. Pero lo cierto es que nosotros como Ministerio de Cultura y sobre todo los gobiernos regionales y locales tienen que poner énfasis en la fiscalización. Y eso también, de nuevo, creo que va a ser bien importante poder trabajar de la mano con ellos para asegurar que se cumplan todas las medidas. Y en el caso que no se cumpla, ver de qué manera se utilizan los medios de fiscalización correspondientes, sean multas o sean, digamos, cancelación de los espectáculos, si es que se demuestra que hay espacios o empresas que no están cumpliendo necesariamente con, por ejemplo, con los aforos pertinentes o con la utilización de los distintos medios que necesitan. Por ejemplo, un espacio abierto no puede haber dentro del espacio artístico, digamos, o cultural, venta o expendio de comida, de licor. Tiene que estar fuera y diferenciado, y tiene que haber una serie de requisitos que están muy detallados en el protocolo. La utilización de los espacios abiertos incluso se trabaja, tiene que haber como una suerte de pasillos bastante amplios. En el caso de los espacios cerrados, bueno, y abiertos, también tiene que haber una distancia mínima entre las personas que asisten a ver el espectáculo de 1,5 metros. Tiene que haber además por lo menos una distancia mínima entre el escenario o entre la persona que actúa o hace una actividad cultural o artística
de 4 metros con el público. Entonces son una serie de medidas que están dentro de los protocolos que para cumplirlas vamos a tener que ser bastante estrictos porque, de nuevo, creo que lo más importante ahora es que tenemos que estar muy pendientes de la posible afectación a la salud de las personas, ¿no? Sí, hay que estar muy, muy cautos porque es posible que venga una segunda ola. No hay que confiarnos. No hay Ese que es el confiar. mensaje para el Exacto. público. Ahora quiero ir de lleno a la ley del escritor peruano. Sobre este tema, voy a ir directo al grano por el poco tiempo que nos queda. Voy a hacerle un par de preguntas. Una de ellas es, ¿la ley del escritor peruano va a ser una realidad, digamos, a mediano o largo plazo? Nosotros lo que tenemos es, a ver, tenemos, lo que ha salido este año es una ley que me parece fundamental para fortalecer el ecosistema del libro, como dije, que es la llamada ley del libro. Ya. Y lo que tenemos que trabajar es una ley del trabajador cultural. Creo que eso en eso hemos puesto énfasis. Nosotros tenemos que ver una ley que permita que digamos, todos los profesionales o todas las personas que se dedican a actividades culturales y o artísticas tengan una ley que les permita, por un lado, tener la seguridad de que pueden vivir dignamente, pero también, digamos, tener algunos beneficios de largo plazo que les permita contar, por ejemplo, también con una pensión digna, digamos, reconocer la profesión o la vocación artística o cultural de todos los trabajadores culturales. Y con relación a, digamos, no hay un proyecto en sí mismo de ley de escritor, es una ley de trabajador cultural que abarca a todos, abarcará desde los escritores hasta los, digamos, personas que se dedican a la danza, a los actores de teatro, ¿No? a los Cantantes. músicos, a los cantantes. Entonces, esa es una ley de trabajador cultural que nosotros hemos hablado el otro día, justo tuvimos una conversación muy digamos, precisa sobre eso con Susana Vaca, que es miembro de la Comisión Consultiva de Cultura. Tenemos una comisión consultiva aquí y, digamos, de alguna manera confiamos mucho en Susana que tiene este proyecto que es, originalmente, quizás sepas, Alex, es una ley del artista, ¿no? Pero lo que queremos ahora es justamente, no todos los trabajadores culturales son artistas, no todos son músicos, no Sí, todos y tienen... esa era mi siguiente pregunta. ¿Quiénes serían los beneficiarios de esta Claro. ley del trabajador cultural? Todos, ahí entran todos. La ley del artista, que estaba muy enfocada sobre todo en temas vinculados a la música, a los artistas, a los cantantes, pero también a los actores de teatro. Tenemos que encontrar una fórmula, por eso desde el sector, que nos permita ampliar esta cobertura para que sean todos los trabajadores culturales, que van, como te digo, ¿no? Desde el actor, efectivamente, hasta el músico, pero también el que hace improvisación, el que hace teatro, el que hace freestyle, el que hace música contemporánea, danza moderna, los escritores. Eso es fundamental, porque para lo otro, digamos, para fortalecer la industria editorial o el ecosistema del libro, como reitero, está la ley, El libro. esta que es llamada la ley del libro, digamos, ¿no? Que es... ¿Me permites un segundito? Tengo una llamada y sigo, un segundo. No hay problema, no hay problema. Perdón, de vuelta. De vuelta, esta fue una pequeña interrupción para el público. Le he puesto una diapositiva mientras Invitada estaba Cultural, es conversando. el nuevo programa, además. Mil disculpas. No hay problema, no hay problema. Pero bueno, continúo, digamos, este tema creo que es importante lo que decíamos, ¿no? La ley por un lado, la ley del trabajador cultural y por otro lado, hacer realidad que la ley del libro, digamos, ya para hablar, como mencionamos,
digamos, se cumpla eficientemente. Y por otro lado, creo que hay una cosa que en una pregunta anterior comentamos, que es la política del libro, lectura y bibliotecas, que es fundamental, ¿no? Creo que Sí, sí. esa es la tarea que tenemos, porque creo que solo pensando en políticas de largo plazo, tenemos la seguridad de que existan, digamos, los apoyos o la necesidad de poder trabajar con sectores que son como los sectores, como es el sector cultural, está de alguna manera ha sido bastante afectado por la pandemia, ¿no? Bueno, ahora, antes de concluir y de presentar a nuestro invitado especial, este programa virtual que ha nacido primero como un blog escrito, después fue un canal de YouTube, después fueron transmisiones en vivo por Facebook, después se volvió un programa de podcast y ahora es un programa multiplataforma. Este programa virtual aspira a ser más allá de virtual, espera ser también un programa televisivo, radial, y sobre ello sé que muchos jóvenes también tienen los mismos proyectos que yo, sueñan emprender culturalmente en programas de difusión cultural. Y bueno, yo me incluyo. Me gustaría, no sé, si que hagan políticas que den oportunidades para los jóvenes que desean hacer difusión cultural, como programas como este, como Cruzada Cultural. Sería genial que el Ministerio de Cultura haga un programa sobre esto. Tenemos muchas plataformas, ¿no? Creo que lo que buscamos, bueno, por mi parte, como te he podido decir antes, me interesa tratar de dialogar y conversar con todos aquellos que están interesados en el tema cultural. No siempre se puede por un tema de tiempo. De hecho, esta llamada me vas a tener que hacer salir ya dentro de pronto a la otra reunión que tengo. Pero lo que nosotros buscamos es tener distintas plataformas para distintos públicos también. Entiendo, Alex, el tuyo va además sobre todo enfocado al tema de los escritores, las editoriales independientes, porque es tu vocación y me parece genial. Pero nosotros tenemos como medios de difusión, y los invito a todos también aprovechando la invitación Adelante. de Cruzada Cultural, para que nos sigan a través de las redes sociales y para que sigan las actividades de Cultura 24. Cultura 24 es la plataforma que tenemos, que es una web que de manera permanente emite programación cultural. Tenemos, por supuesto, además los programas culturales de TV Perú, que forman parte del sector cultura, pero tenemos también en las redes, a través de las redes sociales y de las webs de cada uno de los elencos nacionales, por ejemplo, y del Gran Teatro Nacional, la posibilidad de acercarnos a otros aspectos de la cultura, no solo vinculados a los libros, sino en general a las artes y a la cultura. Creo que esa es nuestra vocación, esa es nuestra tarea, y estaremos dispuestos a tener más espacios como este, la dirección del libro. Bueno, lo que tratamos a hacer, y este año lo hemos hecho directamente con el apoyo a algunas ferias de libro, no solamente la Feria del Libro de Lima y la Ricardo Palma, sino varias ferias regionales como la de Cusco, la de Huancayo, la de Trujillo, es tener un aporte a esas ferias que además le permitan no solamente tener la actividad cultural, digamos, la actividad de libros, digamos, como presentaciones de libros, para ponerlo en contexto, sino además las presentaciones culturales como teníamos en una feria presencial, es decir, la orquesta sinfónica, los elencos nacionales, el ballet folclórico, a través de distintos, o incluso artistas que nosotros consideramos que pueden ser un aporte para las ferias del libro, porque creo que es complementario, y nuestra idea es tratar de tener siempre este vínculo y digamos, si se puede decir, esta conexión que tienen los libros con otras artes y con otros sectores de la actividad cultural. Ahora me gustaría presentar a Ítalo Aparicio, que es un poeta peruano, integrante del importante movimiento artístico nacional Templo Furor, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, Ítalo Aparicio. Muy buenas tardes, Alex Changerena. Buenas tardes, señor Ministro de Cultura. Buenas tardes, Ítalo, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes dos. Bueno, agradezco la invitación, definitivamente, creo que es importante. También la participación del señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira, y también envío saludos al Colegio de Profesores del Perú y a su máximo representante, el decano del Colegio de Profesores del Perú, filial Lima Metropolitana,
el señor Mario Galvez Galindo, ¿no? Quien actualmente dirige esta institución. Bueno, voy a ser breve, no quiero invertir muchos minutos del tiempo de los invitados en general, de los presentes, pero creo que estas preguntas son medulares en este sentido. Bien, vamos a la primera pregunta que yo voy a plantear y creo que es importantísima. Importantísima. La primera pregunta es la siguiente. Señor ministro, ¿usted para cuándo cree que podríamos tener datos al menos aproximados correspondientes al número de trabajadores culturales de nuestro país, del Perú? Sería importante iniciar esta labor, ¿no? Y obviamente sería también muy interesante que tuviese usted la colaboración de otras instituciones culturales que podrían ayudarnos en este recojo, ¿no? Por ejemplo, el Movimiento Artístico Templo Furor, en este año que está acabando, aproximadamente en el mes de marzo, abril, si no me equivoco, realizó un evento llamado todas las artes, un canto a la nación, en donde nos reunimos 24 regiones del Perú para hacer un evento autogestionado, ¿no? Por nosotros mismos, en este caso. Y entonces, en este proceso de organizar este evento nacional, ¿no? Nosotros nos enteramos de la existencia de diversos movimientos culturales, grupos, colectivos y personas, obviamente, también que trabajan por la cultura. ¿Para cuándo usted cree que estaría esta lista? Creo que es importantísima para poder hablar, en este caso, de realidades más concretas y de lo que se podría hacer justamente para potenciar estos trabajos culturales que sin duda merecen la atención, creo, no solo del Ministerio de Cultura, sino de otros ministerios también. Muchas gracias por su respuesta. Sí, no, gracias. A ver, el Registro Nacional de Trabajadores y Operarios de la Cultura y las Artes es un registro que se ha creado, o digamos, es una obligación legal que tenemos como sector desde la dación del Decreto de Urgencia 058 de los apoyos económicos. En ese sentido, lo que estamos trabajando ahora es tener una plataforma que permita asegurar que ese registro se haga de manera eficiente en todas las regiones del país. Eso no creo que deba pasar de estos próximos meses, porque nuestra obligación legal, como mencionaba, es tener ese registro implementado definitivamente antes del 28 de julio. En los primeros 3-4 meses del próximo año deberíamos tener ya un registro nacional, si no completo, evidentemente, sí operativo para que todos los trabajadores, y en eso agradezco la mención, pero de hecho vamos a recurrir a todas las organizaciones, gremios, grupos que puedan ayudarnos, porque el registro nacional es una obligación, pero sobre todo es una necesidad que tiene el sector, justamente para identificar algo que al principio de la pandemia no se podía, que es cuántos trabajadores o cuántas personas se dedican a la cultura y a las artes en el Perú, y a cuántos podríamos, digamos, cuando nosotros hablamos como sector cultura con quiénes trabajar o a quiénes beneficiar, por supuesto que está completamente definido que tenemos que trabajar con los trabajadores de la cultura. Y si no tenemos un registro, si no tenemos un número certero o cierto con cuántas personas tenemos que trabajar, es bien difícil programarse y bien difícil asegurar presupuestos también, ¿no? Las preguntas, entiendo también, por supuesto, siempre van: ¿cuánto podemos trabajar con cuántos escritores hay a nivel nacional? ¿O con cuántos artistas hay a nivel nacional? ¿Cuánta gente se dedica al teatro? ¿Cuántos teatros hay? ¿Cuántas bibliotecas? ¿Cuántos espacios de lectura? ¿Cuántos mediadores? Por hablar solamente de la industria editorial. Y eso creo que es bastante importante. Eso es una obligación que tenemos y una necesidad, y estamos trabajando para tener la plataforma que permita hacerlo de la manera más eficiente y más pronta posible, ¿no? Muy bien, señor ministro. Y una última pregunta, precisa también, es esta, y creo que es urgente por extensión. Es decir, podría esto pertenecer al ámbito del Ministerio de Educación, pero sabemos que el Ministerio de Educación muchas veces ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Cultura. Y entonces, esta es la pregunta. El FECUARTEP, que es la Federación de Estudiantes, Escuelas, Conservatorios y Universidades del Perú, ha presentado un proyecto de ley
número 6145, que ya ha sido revisado por la Comisión de Educación desde junio o agosto de este año, si es que no me equivoco. Pero ¿de qué trata este proyecto? Todos los estudiantes de las escuelas de arte, productores culturales, ellos, futuros productores culturales, o si no, ya productores culturales en este momento, no tienen derecho, justamente porque esta ley no está aprobada, no tienen derecho a becas. En Pronavec, por ejemplo, no tienen derecho a becas. Y número 2, y esta es la parte más extraña del asunto, por ejemplo, en las plazas vacantes que se ocupan en los colegios estatales, para los profesores de arte, pues la verdad que esas horas son completadas con cualquier docente de otra especialidad menos de arte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No hay una coordinación, en este caso, digamos, efectiva, y yo pienso que usted, muy amablemente, podría usted, en este caso, intervenir o averiguar qué es lo que está sucediendo, porque las escuelas de arte justamente son los motores de la cultura peruana, son los productores de la cultura peruana. Quizá no los únicos, pero son los más importantes, señor ministro. Sí, no, bueno, completamente de acuerdo con esa visión. Y es cierto que hay el otro día tuvimos una reunión con Soniem y con, digamos, artistas de música. Sobre todo hay un proyecto de ley que se ha presentado hace un tiempo también sobre la enseñanza, por ejemplo, ¿no? La enseñanza de instrumentos musicales o danzas peruanas en los colegios. Es decir, tenemos pues una riqueza y una diversidad cultural que se traslada a lo musical, pero en general, como bien dice Ítalo, a lo artístico. Tenemos expresiones culturales en todo nuestro país y hay mucha gente que son cultores de esas artes o esas expresiones culturales que deberían tener la posibilidad de no dedicarse únicamente a la enseñanza de manera personal, individual, ¿no? O a través de alguna asociación, sino de manera integral a través del Ministerio de Educación, a través de las clases de formación o educación artística, como mencionaba. Entonces, hay un trabajo ahí, hay una propuesta que tiene el Ministerio de Educación para hacer un viceministerio de Educación Superior que incluya de superior tecnológica, pero también que incluya a algunos institutos. Había antiguamente institutos de formación, por ejemplo, en restauración, de restauradores, gente que se dedica a la restauración. Nosotros tenemos un patrimonio inmenso, tanto en lo arqueológico como en lo monumental, de patrimonio histórico, arquitectónico. Necesitamos muchos restauradores. Por ejemplo, había una escuela de restauración que tenía además digamos, una vocación de trabajar justamente a través del ministerio, lo que era el antiguo INC, a proyectos culturales o proyectos de restauración, de remodelación de obras o monumentos históricos. Y esa es una carrera que creo que yo merecería muchísima más atención, como probablemente es la carrera de arqueología en nuestro país. Y para eso lo que necesitamos son, de nuevo, creo que es importante ver no solamente la problemática, sino sobre todo ver políticas de largo plazo que nos permitan ver cómo atacar esos problemas, que suenan que son problemas de hoy, pero en realidad son problemas estructurales que tiene la educación superior, en este caso, o la educación finalmente para los niños. Hay algo que sí, dentro de todo, sí hemos podido hacer este año, tanto como el ministro Benavides como con el ministro Cuenca ahora, que es que Aprendo en Casa tiene, y las tablets que van a llegar a los colegios tienen incorporado una suerte de programa o paquete cultural, que nosotros desde el trabajo con el Ministerio de Cultura lo que buscamos es entregar esto que le mencionaba antes a Alex, que es la posibilidad de contar, por ejemplo, con espectáculos artísticos de los elencos nacionales o de la Orquesta Sinfónica o de los espectáculos del Gran Teatro Nacional con artistas locales y artistas peruanos dentro de las clases de educación que puedan ir en estas tablets, que van a ser un complemento a la labor que hacen los profesores. Eso sí, dejo ahí la pregunta y me tengo que retirar, me disculparán, pero ya me están esperando en la otra reunión. Y les agradezco mucho y de verdad que gracias por el espacio. Felicitaciones, Alex, por el interés en promover la cultura. Gracias, Ítalo, también por las preguntas, por la intervención, y les agradezco mucho. Y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen final de año y que, como todos esperamos, el 2021 tengamos no solamente la conmemoración de nuestro bicentenario, sino sobre todo un mejor año para todos los peruanos y para todas las peruanas.
Muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Antes de concluir, antes de despedirme, quisiera hacer un petitorio, aunque suene muy personal, pero muchos jóvenes también quieren esa oportunidad. A mí me gustaría obtener un programa de televisión o radial en base a lo que yo ya he hecho. Ya he mostrado mi talento, mi trabajo. Me gustaría tener una oportunidad. Y creo que muchos jóvenes también lo quisieran. No sé si se podría, señor ministro. No sé si tú personalmente en el caso es digamos, un pedido... Sí, Richard Swing recibió 100,000 soles por no hacer nada, medio en broma lo digo. Y yo haciendo un trabajo, digamos, serio, formal, estoy pidiendo solo una oportunidad. En Cultura 24, como te señalaba, o en otros espacios que tenemos del Ministerio de Cultura para que puedas participar. Así que nada, estamos en contacto para ver en qué formato podríamos buscar un formato de participación de jóvenes, sobre todo interesados en cultura, que será siempre un gran aporte para nosotros. Te agradezco mucho y nos vemos pronto. Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, público presente, nos despedimos cordialmente. Bueno, acá vamos a seguir conversando con Ítalo y con Raúl Castañeda.